El silencio de los lugares olvidados tiene su propia voz. No es la ausencia de sonido, sino un coro de ecos ahogados, la memoria de los suspiros, los gritos y las oraciones que quedaron atrapados entre sus muros. En el corazón histórico de Puebla de Los Ángeles, México, bajo las opulentas baldosas de un palacio virreinal que estaba siendo restaurado en 2023, un equipo de obreros encontró uno de esos silencios, un silencio que estaba a punto de gritar. Todo comenzó con una anomalía en los planos originales del siglo XVIII, un espacio vacío, un hueco en la arquitectura que no debía existir. Los capataces, ansiosos por cumplir con los plazos, ordenaron derribar el muro sin más. «Será una vieja letrina o un almacén tapiado», dijo uno de ellos, su voz resonando con una confianza que pronto se haría añicos. El primer golpe de la mandarria sonó sordo, antinatural. El segundo no produjo un estruendo, sino un gemido, un crujido largo y resonante, como si la propia casa se quejara. Con el tercer impacto, el muro se rindió. Un rectángulo de oscuridad perfecta se abrió ante ellos, vomitando una ráfaga de aire tan frío que les erizó la piel a través de la ropa de trabajo. Era un frío de cripta, un frío de profundidad, un frío que no pertenecía a la cálida tarde poblana. Ricardo, el más joven del equipo, fue el primero en asomar la cabeza, su linterna temblando en su mano. Lo que esperaba ver era escombros, ratas, quizás alguna viga podrida. Lo que vio, en cambio, le robó el aliento. La luz de su linterna no fue absorbida por la oscuridad, sino que fue capturada, multiplicada y devuelta en un millar de fragmentos danzantes. La habitación no estaba vacía. Estaba llena, llena de espejos, decenas de ellos, de todos los tamaños, espejos de cuerpo entero, con marcos de plata ennegrecida, espejos de mano con mangos de marfil amarillento, espejos redondos, ovalados, rectangulares, todos apoyados contra las paredes, apilados en las esquinas, cubriendo casi cada centímetro del espacio. El polvo de siglos cubría sus superficies como un sudario, pero aún así brillaban con una luz propia, una luminiscencia interna que parecía palpitar al ritmo de un corazón inexistente. Los otros trabajadores se agolparon detrás de Ricardo, sus murmullos de asombro convirtiéndose en un silencio incómodo. Algo estaba mal, terriblemente mal. No eran sus propios reflejos lo que veían en los cristales empañados. Al principio, eran solo formas, manchas oscuras atrapadas en el azogue. Pero a medida que sus ojos se acostumbraban, a medida que la luz de las linternas se estabilizaba, las formas tomaron contornos. Eran rostros, cientos de rostros, hombres, mujeres, niños, nobles de facciones altivas y campesinos de piel curtida. Sus bocas estaban abiertas en gritos silenciosos, sus ojos desorbitados por un terror que había perdurado por más de 250 años. No eran pinturas, no eran grabados. Parecían moverse, retorcerse justo bajo la superficie del cristal, como si estuvieran ahogándose en un mar de plata líquida. Las expresiones cambiaban sutilmente, un parpadeo aquí, una contracción de dolor allá. Estaban vivos y a la vez eternamente muertos. Un grito ahogado escapó de la garganta de uno de los hombres. Dejó caer su linterna, que rodó por el suelo y se apagó, sumiéndolos de nuevo en una oscuridad casi total, rota solo por el débil resplandor que emanaba de los propios espejos. El silencio que siguió fue más pesado, más aterrador que cualquier ruido. Estaban en un mausoleo de almas, una biblioteca de agonías. La noticia del hallazgo
Corrió como la pólvora, pero fue sofocada con una rapidez antinatural. Antes de que la policía local o el Instituto Nacional de Antropología e Historia pudieran acordonar la zona, un equipo de hombres y mujeres, vestidos con trajes impecables y rostros impasibles, llegó en vehículos negros sin matrícula. Se presentaron como miembros de una oscura fundación privada para la preservación del patrimonio confidencial, una entidad de la que nadie había oído hablar. Confiscaron los espejos con una eficiencia fría y metódica, silenciaron a los trabajadores con acuerdos de confidencialidad y sumas de dinero que eran a la vez una oferta y una amenaza. La historia oficial fue que se había encontrado una colección de valiosos espejos virreinales, frágiles y contaminados con mercurio, que requerían un manejo especializado y secreto para su restauración. La habitación fue sellada de nuevo, esta vez con concreto armado. En menos de 24 horas, era como si el descubrimiento nunca hubiera ocurrido. Pero no pudieron borrarlo todo. Ricardo, en el pánico inicial, había tomado algo, un pequeño espejo de mano que había caído cerca de la entrada. En casa, esa noche, después de limpiarle el polvo, vio el rostro de una joven indígena, con lágrimas de plata congeladas en sus mejillas, y detrás de ella, apenas visible, el reflejo de su propia habitación, pero con una sombra en la esquina que no estaba allí en la realidad, una sombra que parecía crecer cada vez que miraba. Este descubrimiento no era solo un tesoro arqueológico, era la prueba física de un horror que una de las familias más poderosas de la Nueva España había perpetrado. Un secreto tan terrible que sus descendientes, o quizás una sociedad heredera de su poder, todavía movían los hilos en el presente para mantenerlo enterrado. ¿Qué clase de arte macabro era este? ¿Y qué sucedía con aquellos cuyas almas quedaban atrapadas, dejando atrás un cuerpo vacío? La pregunta que flota en el aire viciado de la historia no es sólo quiénes eran las víctimas, sino en quiénes se convirtieron. Pero antes de que desenterremos la verdad completa, antes de que nos adentremos en los talleres oscuros de la familia Figueroa y descifremos el secreto de su amalgama maldita, tengo un anuncio increíble para ustedes, los exploradores de lo oculto que forman esta comunidad. La historia que están a punto de escuchar se reconstruyó en parte gracias a un diario, el diario de un hombre que se atrevió a investigar a los Figueroa en su época de mayor poder. Este diario es la clave. Por eso, para celebrar que estamos a punto de cruzar un nuevo umbral de horror, los primeros 1000 valientes que se suscriban a este canal, Crónicas de lo Oculto, y activen esa campanita de notificaciones, entrarán en el sorteo de una réplica exacta, hecha a mano, del diario que nuestro protagonista está a punto de encontrar. Una réplica con sus páginas amarillentas, su caligrafía desesperada y quizás, solo quizás, con algunos de sus secretos más oscuros entre líneas. No dejen pasar esta oportunidad de tener un fragmento de la historia en sus manos. Ahora, volvamos a la Puebla del siglo XVIII, donde la belleza era una máscara y los espejos, una tumba. Nos encontramos en la década de 1770. Puebla de Los Ángeles es la segunda ciudad más importante del Virreinato de la Nueva España, una joya de la corona española tallada en cantera y talavera. Sus calles son un tapiz vibrante y contradictorio. El poder y la piedad se manifiestan en las fachadas de más de 60 iglesias, cuyos campanarios compiten por tocar el cielo y cuyas cúpulas, cubiertas de azulejos brillantes, deslumbran bajo el sol del altiplano. La riqueza, extraída de la grana cochinilla,
de la plata de minas lejanas y del comercio con el lejano oriente a través del galeón de Manila, se pasea por la Plaza Mayor en forma de elaborados carruajes, vestidos de seda y joyas que harían palidecer a una reina europea. Pero bajo esta piel de opulencia barroca late un corazón más antiguo y oscuro. La ciudad fue construida sobre un lienzo indígena, y las viejas creencias, los antiguos dioses de la tierra y el volcán, nunca se fueron del todo. Se disfrazaron de santos, se ocultaron en los rituales populares, susurraron en la lengua náhuatl que se mezclaba con el castellano en los mercados. La sociedad era una pirámide rígida e implacable. En la cúspide, los peninsulares, españoles nacidos en Europa, ostentando los cargos más altos. Debajo de ellos, los criollos, hijos de españoles nacidos en América, ricos y cultos, pero resentidos por el techo de cristal que les impedía el poder absoluto. Más abajo, una compleja red de castas, mestizos, mulatos, zambos, y en la base, la vasta población indígena, los dueños originales de la tierra, ahora a menudo relegados a la servidumbre o a trabajos extenuantes, y los esclavos africanos, cuyas cadenas resonaban en silencio en las grandes haciendas y casonas. En este mundo de apariencias, donde el estatus lo era todo y un buen nombre valía más que el oro, florecía la familia Figueroa. Su taller, el reflejo divino, no era un simple negocio, era una institución. Don Ambrosio Figueroa, el patriarca, era un hombre cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos, fríos y calculadores como dos piezas de obsidiana pulida. Era un maestro artesano, un genio de la alquimia del vidrio y el azogue, pero sobre todo, era un estratega brillante. Había posicionado a su familia como el epítome del éxito criollo, devotos, caritativos y proveedores de un lujo indispensable para la élite. Sus espejos no eran meros objetos, eran símbolos de estatus. Se decía que un salón no estaba completo sin un Figueroa. Su esposa, doña Elara, era la otra cara de la moneda. Si don Ambrosio era el cerebro frío, ella era el corazón fanático. Su piedad era una armadura y un arma. Se la veía en misa diaria, arrodillada sobre el frío suelo de piedra, sus labios moviéndose en una oración perpetua. Financiaba orfanatos y conventos, y su discurso público estaba siempre salpicado de alusiones a la gracia divina y a la necesidad de la pureza. Pero quienes la servían en casa hablaban en susurros de una crueldad gélida, de un fervor que bordeaba la locura. Creía que la humanidad era una creación imperfecta, manchada por la voluntad, la emoción y el pecado. Su misión, y la de su familia, no era un negocio, sino una corrección divina. Los hijos eran el producto perfecto de esta unión. Ignacio, el heredero, poseía la habilidad de su padre y el celo de su madre. Sus manos, que podían dar forma a los marcos más delicados, eran capaces de una crueldiente frialdad. Se rumoreaba, entre la servidumbre que disfrutaba atrapando insectos y arrancándoles las alas, observando su inútil lucha con una fascinación clínica. Catalina, la hija, era una belleza silenciosa y etérea. Se movía por la casona familiar como un fantasma, sus ojos siempre fijos en los reflejos de los muchos espejos que decoraban las paredes, como si conversara con alguien que solo ella podía ver. La fachada de los Figueroa era impecable, pero la oscuridad se filtraba por las grietas. Los sirvientes más antiguos intercambiaban miradas cuando, en las noches de luna nueva, extraños cánticos guturales ascendían del sótano, un lugar al que nadie tenía permitido entrar. Eran sonidos que no pertenecían ni a un coro de iglesia
ni a un rito indígena conocido. Eran algo más antiguo, más extraño. El cochero de la familia hablaba de viajes nocturnos a las faldas del volcán Popocatépetl, a una zona que las leyendas locales señalaban como un antiguo lugar de sacrificios humanos, de donde regresaban con pesados sacos de una ceniza negra y vítrea. El proveedor de mercurio era un hombre hosco de las montañas de Zacatecas, que traía su producto de una mina clausurada por la corona, la Boca del Diablo, famosa porque los mineros que trabajaban allí perdían la razón, hablando con sus propios reflejos en los charcos de agua antes de desaparecer. La verdadera motivación de los Figueroa no era el simple sadismo o la avaricia, era algo mucho más ambicioso y aterrador. Buscaban una forma de inmortalidad perversa y el poder absoluto que viene con el control total. En su teología retorcida, el alma humana, con sus pasiones, su libre albedrío y su caos, era el gran error de la creación. Al capturar el alma en sus espejos, en una matriz perfecta de plata, mercurio maldito y ceniza de sacrificio, no la estaban destruyendo. Creían que la estaban archivando, preservando su esencia en un estado de calma eterna. Y el cuerpo que quedaba atrás, dócil, sin voluntad, sin memoria ni dolor, se convertía en el sirviente perfecto, el ciudadano ideal de un nuevo orden que ellos pretendían construir, un autómata, una marioneta de carne y hueso. La promesa que hacían a sus clientes más exclusivos y depravados era irresistible. Un sirviente que no juzga, no roba, no se cansa y no tiene secretos. No sabían que el precio de ese sirviente perfecto era el alma de otra persona. El primer gran ladrillo en el muro de su imperio de terror fue colocado con una precisión escalofriante, cementado con la sangre y el alma de una joven cuya única culpa fue ser hermosa y desear que esa belleza fuera eterna. Su nombre era Isabela, una joven mestiza de 17 años, conocida en los círculos artísticos de Puebla por su rostro de simetría perfecta y sus ojos del color del chocolate fundido. Posaba como modelo para pintores, y su vanidad era tan famosa como su belleza. Soñaba con ascender en la escala social, con ser admirada no solo por artistas bohemios, sino por los grandes señores y damas de la ciudad. Los Figueroa la observaron durante semanas. Ignacio la vio por primera vez en el taller de un pintor que había encargado un marco a la familia. Vio la forma en que ella se miraba en un pequeño espejo de bolsillo entre poses, la sonrisa de satisfacción que curvaba sus labios. Era el recipiente perfecto. Su deseo de ser inmortalizada era la llave que abriría su propia jaula. Doña Elara se le acercó un día en el atrio de la catedral, después de la misa. Con su voz suave y meliflua, le habló de un nuevo tipo de espejo en el que su padre estaba trabajando. Una pieza única, hija mía, le susurró, tomando su mano con sus dedos fríos. No un simple azogue, una amalgama secreta que no solo refleja la belleza, sino que la captura, la purifica de las marcas del tiempo. Don Ambrosio busca un rostro de perfección divina para ser el primero en ser bendecido por este reflejo. Un rostro como el tuyo. Isabela, deslumbrada por la atención de una mujer tan importante, aceptó sin dudar. La invitación era para una sesión privada en la casona de los Figueroa, esa misma noche. Se vistió con su mejor falda bordada, se adornó el cabello con flores frescas, y caminó hacia la mansión, sintiendo que su sueño estaba a punto de hacerse realidad. La recibieron con una cortesía que la embriagó. La llevaron no al taller, sino a una habitación especial en el sótano,
una que nunca antes había visto. La habitación era circular, sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas de terciopelo negro que absorbía el sonido y la luz. En el centro, sobre un pedestal de obsidiana, se erguía un gran espejo ovalado, su marco de plata retorciéndose en formas de serpientes y enredaderas. El aire era pesado, con el olor metálico del mercurio y el aroma a tierra quemada de la ceniza volcánica. Don Ambrosio estaba allí, vestido con una túnica ceremonial de color oscuro. Ignacio esperaba en las sombras. «Acércate, niña», dijo don Ambrosio, su voz un eco grave en la sala silenciosa. «Contempla la perfección». Isabela se acercó, sus ojos fijos en su propio reflejo. Y era verdad. El espejo no mentía, sino que embellecía. Su piel parecía de porcelana. Sus ojos brillaban con una luz interior. Cada rasgo era una obra de arte. Se sintió hipnotizada, su vanidad una droga que la paralizaba. No se dio cuenta cuando doña Elara comenzó a cantar en voz baja a sus espaldas, una letanía en una lengua muerta que hacía vibrar el aire. No sintió el frío que emanaba del espejo, un frío que se aferraba a ella como una mortaja. Vio cómo su reflejo comenzaba a volverse más nítido, más real que ella misma. Su copia en el espejo le sonrió, pero era una sonrisa que no le pertenecía. Era una sonrisa de triunfo, de posesión. Isabela sintió un tirón en el centro de su ser, una sensación de vaciado, como si un hilo invisible la estuviera desmadejando, tirando de su esencia, de sus recuerdos, de sus miedos y esperanzas, hacia el frío cristal. Intentó gritar, pero no tenía voz. Intentó apartarse, pero su cuerpo no le obedecía. Sus ojos, los de verdad, se abrieron de par en par en un pánico mudo mientras veía cómo la luz se desvanecía de ellos, cómo su conciencia era absorbida por el espejo. Su último pensamiento no fue de terror, sino de una terrible y lúcida comprensión. La belleza inmortal que le prometieron era la de una mariposa clavada con un alfiler en una vitrina. Cuando el ritual terminó, el cuerpo de Isabela seguía de pie, perfectamente inmóvil. Sus ojos, antes vibrantes, ahora estaban vacíos, dos pozos oscuros y serenos. Don Ambrosio se acercó y le pasó una mano por delante del rostro. No hubo reacción. Le dio una orden simple: camina hacia la esquina y espera. El cuerpo de Isabela giró con una gracia mecánica y obedeció sin dudar. El primer autómata estaba completo. Al día siguiente, cuando la madre de Isabela, una lavandera viuda, preguntó por su hija, doña Elara la recibió con una expresión de compasiva tristeza. Le contó que la joven, llena de sueños de grandeza, había confesado su intención de fugarse con un soldado de paso hacia el norte. Incluso le dio a la desconsolada madre una bolsa con algunas monedas de plata, para aliviar su pena. La comunidad murmuró durante unos días sobre la cabeza hueca de la muchacha, y luego, como sucede siempre con los pobres y los desaparecidos, la olvidaron. Nadie conectó su fuga con la nueva y silenciosa doncella que ahora servía en la casa de un rico comerciante de plata, un cliente muy especial de la familia Figueroa. Una doncella que nunca hablaba, nunca dormía, y cuyos ojos vacíos parecían no ver nada en absoluto. El éxito con Isabela fue solo el principio. El método estaba perfeccionado. La maquinaria del horror, bien engrasada con piedad y plata, comenzó a funcionar a pleno rendimiento. La escalada fue gradual pero inexorable, envenenando la vida de Puebla desde las sombras, convirtiendo las desapariciones en una estadística silenciosa y el miedo en el aire que todos respiraban sin saberlo.
La segunda víctima fue un hombre de poder, para probar los límites de su audacia. Se llamaba Gaspar de Mendoza, un comerciante de textiles que era el principal rival de un socio comercial de los Figueroa. Mendoza era un hombre ruidoso, orgulloso y propenso a la ira, que había acusado públicamente a los Figueroa de usar artes del diablo para que sus espejos tuvieran ese brillo antinatural. Fue una acusación peligrosa, pero Mendoza tenía influencia. Los Figueroa no respondieron con palabras, sino con una invitación. Le ofrecieron un trato de paz, la creación de un espejo monumental para el salón de su nueva casona, a mitad de precio, como gesto de buena voluntad. El ego de Mendoza fue su perdición. Aceptó, creyendo que los había intimidado. La noche de la presentación del espejo en su propia casa fue la última vez que alguien lo vio con el alma intacta. Los sirvientes de Mendoza contaron después que los Figueroa llegaron con el espejo cubierto por una pesada tela de terciopelo. Despejaron el salón, insistiendo en instalarlo ellos mismos para asegurar el ángulo perfecto. Una hora después, se fueron, y don Gaspar no salió de su salón. Cuando sus sirvientes finalmente se atrevieron a entrar, lo encontraron sentado en su sillón favorito, mirando un punto vacío en la pared. Su rostro, antes rojo y expresivo, era una máscara de cera. No respondió a sus llamados. Días después, sus negocios, sin su mano firme, comenzaron a colapsar. La familia Figueroa, a través de su socio, adquirió sus almacenes y rutas comerciales por una fracción de su valor. Un mes más tarde, los pocos que prestaban atención pudieron ver a un nuevo jardinero trabajando en los vastos terrenos de la mansión Figueroa. Un hombre alto y corpulento, con las manos encallecidas de un antiguo comerciante que arrancaba las malas hierbas con una eficiencia vacía, sus ojos fijos en la tierra, sin reconocer a nadie que pasara a su lado. Su alma, atrapada en el espejo de su propio salón, gritaba en silencio cada vez que su esposa pasaba frente a él, llorando por el esposo que había perdido en vida. La tercera víctima demostró la profundidad de su blasfemia. Fue un joven fraile franciscano, Fray Mateo, un novicio idealista y observador. Asignado a la parroquia a la que asistían los Figueroa, comenzó a notar incongruencias en su devoción. Sus confesiones eran vacías, recitales de pecados menores que parecían ensayados. Sus donaciones, aunque generosas, se sentían como transacciones, pagos por un silencio que él no comprendía. Empezó a sentir una profunda inquietud, una frialdad que emanaba de ellos y que nada tenía que ver con la santidad. Una tarde, siguiendo un impulso, se escondió en el confesionario después de que doña Elara se fuera y la observó desde la celosía. La vio detenerse frente a un gran espejo en la nave lateral de la iglesia, uno donado por la familia. No rezó. Simplemente sonrió a su reflejo, una sonrisa de complicidad, y susurró algo que Fray Mateo no pudo oír, pero que hizo que la llama de las velas cercanas parpadeara y se encogiera. Decidido a descubrir la verdad, el joven fraile comenzó a investigar por su cuenta. Habló con la servidumbre, escuchó los rumores del mercado, indagó sobre la mina de mercurio. Se estaba acercando demasiado. Una noche, mientras intentaba escalar el muro trasero de la propiedad Figueroa para espiar los rituales del sótano, fue capturado por Ignacio. No hubo lucha, no hubo gritos. Simplemente lo llevaron abajo. Su fe fue su tormento final. Mientras lo forzaban a mirar el espejo preparado para él, Fray Mateo rezó, invocó a Dios y a los santos, pero en el reflejo
Vio cómo su piedad se convertía en una mueca de horror. El espejo no le robó el alma, se la bebió, saboreando su pureza. Su cuerpo sin alma fue vestido con ropas de campesino y abandonado en un camino rural. La historia que los Figueroa hicieron circular, con la ayuda de un obispo al que le debían favores, fue la de un joven fraile que había sufrido una crisis de fe y había desertado de sus votos para vivir una vida de pecado. Su desaparición se convirtió en una historia con moraleja sobre la debilidad del espíritu, en lugar de una advertencia sobre un mal inimaginable. Mientras las víctimas se acumulaban en silencio, dos personas en los márgenes de la sociedad comenzaron a conectar las piezas del rompecabezas. Uno era el padre Guillermo, el anciano párroco de Fray Mateo. No creyó ni por un segundo la historia de la deserción. Conocía la fe del muchacho. Comenzó a llevar un diario secreto, anotando sus sospechas sobre los Figueroa, la extraña quietud de sus nuevos sirvientes, la coincidencia de sus éxitos comerciales con las desgracias de sus rivales. Intentó hablar con su obispo, pero fue amablemente silenciado, advertido de no hacer acusaciones infundadas contra una familia tan piadosa y benefactora. El padre Guillermo, sintiéndose impotente, comenzó a predicar sermones crípticos sobre los lobos con piel de oveja y los ídolos de plata y cristal que roban el espíritu, sermones que la congregación, incluidos los Figueroa, escuchaba con una mezcla de confusión y, en el caso de la familia, de fría diversión. La otra testigo era una mujer conocida como Xochitl, una curandera que vivía en las afueras de la ciudad, heredera de conocimientos precolombinos que la iglesia consideraba brujería. Sus clientes, gente humilde, comenzaron a llegar a ella con nuevas aflicciones. Hablaban de una enfermedad del vacío, una apatía profunda que sentían sus seres queridos después de haber sido contratados para trabajar para familias ricas. Describían pesadillas recurrentes en las que se veían atrapados detrás de un muro de agua inmóvil, incapaces de moverse o hablar. Xochitl, que podía ver el tonali, la energía vital de las personas, empezó a notar que algunos individuos en la ciudad parecían apagados. Sus auras, antes vibrantes, eran ahora apenas un tenue resplandor grisáceo. Un día, una sirvienta de los Figueroa le llevó en secreto una astilla de un espejo roto para que la limpiara de mala suerte. Al tocarla, Xochitl sintió un frío que le quemó los dedos y tuvo una visión. Un rostro gritando, atrapado en el fragmento. Reconoció la ceniza mezclada en el azogue. Era del Popocatépetl, de un lugar sagrado y prohibido, un lugar de poder que los Figueroa estaban profanando. Intentó advertir a la gente usando metáforas sobre nahuales de espejo y ladrones de sombras, pero para la mayoría solo era el balbuceo de una vieja hechicera. Los Figueroa se enteraron de sus advertencias y, en lugar de convertirla en víctima, la desacreditaron. Pagaron a un médico de la ciudad para que declarara que las hierbas de Xochitl eran venenosas, y pronto el miedo a la Inquisición hizo que sus antiguos clientes la evitaran. La silenciaron, dejándola aislada con su terrible conocimiento. El horror ya no era un secreto confinado a los muros de la mansión Figueroa. Se había convertido en una presencia atmosférica, una plaga sutil que se extendía por Puebla. Los campos cercanos a las propiedades de los clientes de los Figueroa se marchitaban sin explicación. Los animales de granja se volvían extrañamente agresivos o apáticos. El aire, en ciertos barrios, parecía más pesado. Y una niebla antinatural a menudo se aferraba al suelo al amanecer,
incluso en los días más claros. La ciudad de Los Ángeles estaba siendo lentamente asfixiada por un mal que se escondía a plena vista, reflejado en los hermosos y mortales espejos que todos codiciaban. Las noticias de las extrañas ocurrencias en Puebla, aunque sofocadas y disfrazadas de rumores, viajaron lentamente por los caminos polvorientos de la Nueva España. Llegaron no a los oídos del virrey ni de la audiencia real, sino a una oficina mucho más discreta y temida, el Santo Oficio de la Inquisición. Sin embargo, el caso no fue asignado a un inquisidor regular, propenso a ver herejía en cada sombra. Fue derivado a un hombre especializado en un tipo de investigación muy particular. Su nombre era Fray Antonio de Valdivia, un dominico de unos 40 años, cuya reputación era una mezcla de erudición, escepticismo y un conocimiento profundo de lo que la Iglesia llamaba manifestaciones extraordinarias del maligno. Fray Antonio no era un cazador de brujas, era un erudito, un psicólogo y un detective de lo paranormal. Su misión era discernir entre la histeria colectiva, el fraude y la genuina intervención sobrenatural, y estaba excepcionalmente cualificado para esta tarea debido a una tragedia en su pasado que lo había marcado para siempre. 10 años antes, en un remoto pueblo minero de Oaxaca, había investigado un supuesto culto satánico. Desestimó los testimonios de los indígenas locales como mera superstición, producto de la ignorancia y el sincretismo. Creyó que se trataba de un simple caso de herejía local y se centró en castigar a los líderes por su desviación doctrinal. Se equivocó. No era un simple culto. Servían a una entidad real, una cosa antigua y hambrienta que habitaba en las profundidades de la mina. La noche en que Antonio partió, creyendo su trabajo terminado, la entidad se alzó y el pueblo entero se consumió en una noche de locura y muerte. Antonio sobrevivió, pero el peso de cada alma perdida en Oaxaca se convirtió en una carga que juró no volver a soportar. Esa experiencia le enseñó una lección brutal. El mal a veces usa las máscaras de la superstición y la locura, y el verdadero peligro reside en no saber distinguir la máscara del rostro que oculta. Llegó a Puebla sin pompa ni ceremonia, vestido con el simple hábito de su orden, presentándose como un simple fraile visitando los conventos de la ciudad. Su llegada no alertó a nadie, pero bajo su apariencia humilde, sus sentidos estaban en alerta máxima. Desde el momento en que entró en la ciudad, sintió lo que los aldeanos de Oaxaca habían intentado describirle: una delgadez en el aire, una falta de sustancia espiritual, como si la vitalidad de la ciudad estuviera siendo drenada lentamente. Notó la forma en que la gente evitaba el contacto visual, las sonrisas que no llegaban a los ojos, una capa de miedo y desconfianza que cubría la famosa opulencia de Puebla como una fina capa de polvo. Observó a los sirvientes en las casas de los ricos, notando en algunos de ellos una quietud antinatural, una falta de reacción, una obediencia mecánica que le recordó, con un escalofrío, la mirada de las víctimas de Oaxaca en los momentos finales. Su investigación no comenzaría con acusaciones ni interrogatorios, sino con el silencio y la observación. Se instaló en el monasterio dominico y comenzó a trazar un mapa, no de las calles de la ciudad, sino de las corrientes de poder, miedo y secreto que fluían bajo ellas. Su primer objetivo, la familia Figueroa, cuyo nombre surgía en todas partes, siempre asociado a la belleza, la piedad y una riqueza que parecía inmaculada.
demasiado inmaculada. Fray Antonio de Valdivia comenzó su cacería en el lugar más silencioso y revelador de todos, el archivo. Durante semanas, se sumergió en el laberinto de legajos y registros del Obispado de Puebla, un océano de papel amarillento que olía a polvo y a tiempo. Su pretexto era estudiar la historia de las órdenes monásticas en la región, una excusa tan aburrida que le garantizaba la soledad. Día tras día, con una paciencia de cazador, revisaba registros de bautismos, defunciones, matrimonios, donaciones a la iglesia, actas de cofradías. Buscaba patrones, anomalías, y las encontró. La primera pista fue financiera. Al revisar los libros de contabilidad de varias parroquias y conventos, notó la omnipresencia de la familia Figueroa. Sus donaciones eran vastas, pero estaban estratégicamente distribuidas. No solo daban dinero, sino también objetos, cálices de plata, candelabros y, sobre todo, espejos. Notó que las iglesias que recibían los espejos más grandes y ornamentados eran también aquellas cuyos párrocos parecían más dóciles a los deseos del obispo. Un hombre que, a su vez, recibía generosos regalos personales de don Ambrosio. Era un sistema de patronazgo, una red de lealtades compradas. Pero lo más inquietante fue lo que encontró en los registros de dispensas matrimoniales y anulaciones. En varias ocasiones, ricos nobles habían conseguido anulaciones por motivos sorprendentemente similares. Sus esposas, antes vivaces y obstinadas, habían caído en una melancolía incurable, un estado de apatía espiritual que las hacía incapaces de cumplir con sus deberes conyugales. En cada uno de esos casos, Fray Antonio descubrió, tras revisar los inventarios de bienes, que el matrimonio había adquirido recientemente un gran espejo de los Figueroa. Su gran avance llegó cuando encontró un legajo olvidado, atado con una cinta podrida, en una sección del archivo dedicada a los asuntos disciplinarios menores. Contenía los papeles del padre Guillermo, el viejo párroco que había sospechado de los Figueroa. Entre amonestaciones por sus sermones alarmistas, Antonio encontró un pequeño diario personal que el sacerdote había ocultado entre los documentos oficiales. Las páginas estaban llenas de una caligrafía temblorosa. Antonio pasó toda la noche leyéndolo a la luz de una vela. Citaremos un pasaje. 14 de mayo de 1772. Hoy he visto otra vez a uno de los vacíos, como he empezado a llamarlos. Es el nuevo cochero del regidor de la Serna. Lo conocía de antes. Era un hombre llamado Mateo, un charlatán alegre que siempre tenía un chiste en los labios. Ahora, su rostro es una máscara de barro. Sus ojos no ven. Cumple sus órdenes con la precisión de un reloj. Pero el hombre que era ya no habita ese cuerpo. He interrogado a la esposa del regidor, una mujer piadosa. Me ha confesado, llorando, que la enfermedad de su marido comenzó el día que instalaron el magnífico espejo Figueroa en su alcoba. Dice que él pasaba horas mirándose, fascinado, hasta que una mañana, simplemente, se apagó. Los Figueroa le ofrecieron entonces al perfecto sirviente. ¿Es esto el pago por su silencio? Una transacción de almas. El diario estaba lleno de observaciones similares, de desapariciones de gente humilde que coincidían con la aparición de nuevos sirvientes perfectos en las casas de los clientes de los Figueroa. El padre Guillermo había descubierto el patrón, pero no el mecanismo. Su última entrada era escalofriante. He hablado con una vieja india llamada Xochitl. Habla de ladrones de sombras y de ceniza del volcán. Me ha dado un amuleto, una bolsita con sal y hierbas. Dice que el mal no soporta la tierra pura.
Siento que los Figueroa saben que sospecho. Ignacio me miró hoy en la iglesia. No había ira en sus ojos. Había apetito. Que Dios me perdone, pero creo que voy a tener que buscar pruebas en su propia casa. Si no escribo más, que quien encuentre esto sepa que el mal en Puebla tiene un rostro y se refleja en cristal. No había más entradas. Con el diario como mapa, Antonio pasó a la segunda línea de investigación, los interrogatorios. Su primer objetivo fue el eslabón más débil, el proveedor de mercurio. Rastreó al hombre, un mestizo llamado Silvestre, hasta una posada miserable en los barrios bajos. No usó la amenaza de la Inquisición, sino algo más sutil. Se presentó como un simple fraile preocupado por la seguridad de la mina, la boca del diablo. Habló del veneno del mercurio, de la locura que causaba. Silvestre, un hombre consumido por la culpa y el miedo, se derrumbó. Yo solo les llevo el azogue, padre, confesó, su voz un susurro tembloroso. Pero no es azogue normal. Ellos me obligan a mezclarlo. Me dan unos sacos con una ceniza negra. Es pesada, fría al tacto. Viene de las faldas del volcán, de un lugar al que los antiguos llamaban el comedero de almas. Dicen que nada crece allí. Una vez, un poco de esa mezcla cayó en un charco. El agua no reflejó el cielo, padre. Reflejó oscuridad. Vi rostros en ella, rostros que gritaban, me pagan bien, pero cada noche sueño con esos rostros. Los Figueroa no son artesanos, son hechiceros. La segunda entrevista fue con Xochitl, la curandera. Encontrarla fue difícil. Vivía aislada, temerosa. Antonio no se acercó como un sacerdote, sino como un hombre buscando conocimiento. Le mostró el diario del padre Guillermo. Le habló con respeto de sus creencias. Xochitl, al ver la sinceridad en sus ojos, finalmente habló. No usó términos como alma o demonio. Usó su propio lenguaje, mucho más antiguo. El cuerpo tiene un corazón, le dijo, dibujando en la tierra con una vara. Y el espíritu tiene una raíz, el tonali. Es lo que nos ata al sol, a la vida. La familia de los espejos ha aprendido a cortar esa raíz. Usan el metal muerto de la tierra, el mercurio, y la sombra quemada del dios del volcán, la ceniza, para crear un agua falsa, una tezcatl de mentira. Cuando una persona se mira en él, el agua falsa engaña a la raíz. La raíz cree que ha encontrado un hogar más perfecto, más quieto, y salta. Deja el cuerpo vacío. El cuerpo sigue caminando, pero sin su raíz, es solo cáscara, barro que espera volver a la tierra. Lo que hace no es asesinato, padre, es cosecha. El último interrogatorio fue una confrontación directa. Con la evidencia del diario y los testimonios, Antonio solicitó una audiencia con doña Elara Figueroa. La guerra fue psicológica. Se encontraron en el salón principal de la mansión, rodeados de espejos que brillaban con una luz depredadora. Fray Antonio, comenzó ella, su voz goteando falsa piedad. Qué honor tener a un hombre de su erudición en nuestra humilde morada. ¿A qué debemos el placer? Doña Elara, respondió Antonio, su voz calmada pero firme. Mi visita no es de placer, sino de preocupación. Me llegan rumores de una extraña melancolía que afecta a miembros de las familias más distinguidas de esta ciudad. Una melancolía que a menudo comienza tras adquirir una de sus magníficas obras. La sonrisa de Elara no vaciló. La envidia es un pecado, Fray Antonio, y genera muchos rumores falsos. Nosotros solo ofrecemos belleza y perfección, un reflejo de la gracia de Dios.
La gracia de Dios no deja a los hombres vacíos, replicó Antonio, mirando directamente a un sirviente que permanecía inmóvil en una esquina. He hablado con Xochitl, con Silvestre. He leído el diario del padre Guillermo. Por primera vez, una fisura apareció en la máscara de Elara, un destello de furia helada en sus ojos. Habla usted con brujas, delincuentes y sacerdotes seniles. Sus acusaciones son un insulto, una herejía. Quizás deba discutir su curiosidad con el Santo Oficio. Tengo entendido que son muy persuasivos. El Santo Oficio me ha enviado a mí, dijo Antonio en voz baja, y el impacto de esas palabras silenció la habitación. Y mi investigación me ha llevado a su sótano, a los cánticos, a la ceniza del volcán. La batalla estaba declarada. Elara se levantó, su rostro una máscara de furia justa. Usted blasfema, fraile. Se atreve a manchar el nombre de mi familia con sus fantasías paganas. Salga de mi casa o lo haré arrestar por difamación. Antonio se fue, pero había conseguido lo que quería. La había hecho reaccionar. Sabía que ahora actuarían. Intentarían silenciarlo, y en su prisa cometerían un error. La tercera línea de investigación, la evidencia física, fue la más peligrosa. Esa misma noche, usando un mapa dibujado por el aterrorizado Silvestre, Antonio se escabulló en los terrenos de la mansión Figueroa. No fue al sótano, sino al taller. Evitando a los guardias, forzó la cerradura y entró. El aire olía a químicos y a algo más, a desesperación estancada. En una mesa de trabajo encontró los ingredientes: un recipiente con mercurio líquido, brillante y mortal, y al lado un saco de la ceniza negra y vítrea. Pero encontró algo más. Oculto en un cajón había un libro encuadernado en piel humana. No era un grimorio europeo. Las inscripciones estaban en una forma pictográfica de náhuatl antiguo, mezclado con anotaciones en español hechas por la mano de don Ambrosio. Era un códice prehispánico, un texto blasfemo que describía a una deidad primordial, anterior a los aztecas. Un ser llamado Itzlacoyuqui, el de la cuchilla de obsidiana curva, una entidad del silencio, el orden perfecto y el vacío. No era un dios de la muerte, sino de la estasis. El códice describía el ritual para cosechar el tonalli, la fuerza vital, usando un espejo como portal y ofrenda. Los Figueroa no estaban sirviendo al diablo cristiano. Estaban sirviendo a algo mucho más antiguo, un horror cósmico autóctono de esa tierra. Y las anotaciones de Ambrosio revelaban su plan final. No se contentaban con crear sirvientes. Estaban construyendo un espejo lo suficientemente grande y poderoso como para cosechar a toda la élite de la Nueva España durante una gran fiesta que el virrey iba a celebrar. Planeaban reemplazar a los líderes del virreinato con sus autómatas, tomando el control total. Su objetivo no era el infierno, sino un paraíso silencioso y obediente en la tierra, bajo su control. El gran descubrimiento fue devastador. No se enfrentaba a simples asesinos herejes, sino a los sumos sacerdotes de un Dios olvidado que buscaba devorar la voluntad del mundo. El conocimiento era ahora un fuego en la mente de Fray Antonio. El tiempo se había agotado. El gran baile del virrey, donde los Figueroa planeaban desatar su obra maestra, era en 2 noches. No podía acudir a las autoridades. Los Figueroa tenían demasiados hilos en sus manos. Estaba solo. Su única arma era la verdad que había desenterrado y el coraje nacido de su fracaso en Oaxaca. Esa noche, bajo una luna enferma y velada por nubes, se preparó para descender al corazón de las tinieblas. Vestido con ropas oscuras sobre su hábito
y llevando consigo el pequeño diario del padre Guillermo y la bolsita de sal y hierbas que Xochitl le había dado, se dirigió a la mansión Figueroa. No intentó forzar la entrada principal. Siguiendo las indicaciones del diario, encontró la entrada secreta que el infortunado sacerdote había sospechado. Una sección de la pared trasera de la capilla privada de la familia que se abría al presionar una talla de un ángel llorando. La piedra se deslizó hacia adentro sin ruido, revelando una escalera de caracol que descendía a una oscuridad absoluta y fría. El descenso fue un viaje a otro mundo. El aire se enrareció, cargado de un olor a ozono, a metal y a la dulzura enfermiza de las almas en descomposición. Las paredes de piedra, que deberían haber sido toscas, se sentían lisas y orgánicas al tacto, como el interior de una garganta. La arquitectura misma era una blasfemia. Los arcos no seguían la geometría euclidiana, sino que se curvaban en ángulos imposibles que mareaban la vista y confundían la mente. Símbolos extraños, una mezcla de sigilos alquímicos y glifos aztecas pervertidos, estaban grabados en el suelo, brillando con una tenue luz fosforescente. Antonio sentía el peso de cientos de ojos invisibles sobre él, las miradas de las almas atrapadas en la misma fábrica de la piedra. Finalmente, la escalera se abrió a una vasta caverna circular, la misma donde Isabela había perdido su alma. Era el santuario del mal, y el ritual final ya estaba en marcha. En el centro de la sala, sobre el pedestal de obsidiana, no había un espejo, sino un crisol gigantesco, lleno de una amalgama de mercurio y ceniza que burbujeaba lentamente, emitiendo un resplandor verdoso y enfermizo. Sobre el crisol, suspendido por cadenas de plata, había un disco de cristal perfectamente pulido del tamaño de la rueda de un carruaje. Era el espejo para el virrey, la llave de su golpe de estado silencioso. La familia Figueroa, vestida con sus túnicas ceremoniales, estaba de pie alrededor del crisol. Don Ambrosio, doña Elara e Ignacio cantaban en el lenguaje gutural del códice, sus voces entrelazándose en una armonía disonante que parecía doblar la luz y el sonido. Pero no estaban solos. A lo largo de las paredes circulares, colocados en nichos, estaban ellos, los espejos, cientos de ellos, y en cada uno un rostro se retorcía en una agonía silenciosa. Eran la batería que alimentaba el ritual, su sufrimiento colectivo la energía que imbuiría al gran espejo de un poder sin precedentes. Y en un altar lateral, atada e inconsciente, yacía una joven, la ofrenda final para consagrar el espejo. Antonio salió de las sombras. «En el nombre de Dios, deténganse», gritó, su voz resonando en el espacio profano. Los cánticos cesaron. Los tres Figueroa se giraron hacia él. No había sorpresa en sus rostros, solo una fría y arrogante certeza. Fue don Ambrosio quien habló, su voz tranquila, la de un profesor instruyendo a un niño. «Dios no tiene jurisdicción aquí, fraile», dijo, haciendo un gesto que abarcaba la caverna. «Este es un templo a un poder más antiguo, más verdadero, un poder de orden, de silencio, el poder de la perfección». «Esto no es perfección, es abominación», replicó Antonio, sosteniendo el diario del padre Guillermo como un escudo. «Ustedes no crean, destruyen, vacían a los hijos de Dios de su esencia». Doña Elara rió, un sonido agudo y quebradizo como el cristal al romperse. «El alma, esa cosa caótica, rebelde, llena de pecado y dolor, es un error de diseño, fraile, un tumor en la creación. Nosotros la extirpamos,
Liberamos a la carne de su tirano interno. Creamos paz. Creamos obediencia. Creamos una sociedad que funciona como un reloj perfecto. ¿No es ese el sueño de todo rey, de todo Dios? Es el sueño de un tirano, gritó Antonio. Sirven a una cosa que odia la vida, que odia la luz. Ignacio, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante, sus ojos brillando con una luz febril. Y usted, fraile, es la personificación de ese caos. Un grano de arena en nuestro engranaje perfecto, pero un grano de arena útil. Su alma, templada en la duda y la fe, será un condimento exquisito para nuestra obra maestra. Señaló a la joven en el altar. Ella era solo el aperitivo. Su alma, Fray Antonio, será el sello final. Usted tendrá el honor de ser el primer espíritu guardián de nuestro nuevo orden. El ritual se reanudó, más fuerte esta vez. Las caras en los espejos comenzaron a gritar con más fuerza, sus formas distorsionándose. La amalgama en el crisol comenzó a brillar intensamente. Antonio sintió una fuerza invisible tirar de él, la misma sensación de vaciado que Isabela había experimentado. El pánico lo invadió, el recuerdo de Oaxaca, de su impotencia. Pero entonces, su mano rozó la pequeña bolsa que Xochitl le había dado. El mal no soporta la tierra pura. Recordó sus palabras y recordó el códice. El ritual requería un equilibrio perfecto entre los elementos profanos, el metal muerto, la ceniza del sacrificio. No era una batalla de fe contra maldad, sino de química contra alquimia, el ingenio contra la hechicería. Mientras Ignacio y su padre se concentraban en el canto, acercándose a él, Antonio corrió. No hacia ellos, sino hacia el crisol. Esquivó un gesto de doña Elara que hizo que el suelo de piedra se erizara con púas de obsidiana. Con toda la fuerza que le quedaba, arrojó la pequeña bolsa de cuero dentro del burbujeante metal líquido. Por un instante, no pasó nada. Los Figueroa lo miraron con desprecio. Y entonces, la reacción comenzó. La sal pura, la tierra sagrada y las hierbas de la curandera contaminaron la mezcla blasfema. El equilibrio se rompió. La amalgama, en lugar de brillar con un verde estable, comenzó a parpadear, a chispear, a volverse de un color negro violáceo. Un chillido agudo, no humano, emanó del crisol, un sonido de pura agonía metafísica. El poder que los Figueroa habían invocado se volvió contra ellos. La derrota del mal no fue una explosión de luz divina, sino una implosión de oscuridad corrupta. La amalgama contaminada hirvió violentamente, desbordándose del crisol como una marea negra y pulsante. El chillido de la entidad, Itzlacoliuqui, forzada a retroceder de un plano que casi había conquistado, resonó no en los oídos, sino directamente en el cráneo de Antonio. Una onda de choque, de puro vacío y odio. El gran disco de cristal sobre el crisol se agrietó, las fisuras extendiéndose como una telaraña, y luego estalló hacia adentro con un sonido como el de 1.000.000 de suspiros exhalados a la vez. El poder liberado, caótico y sin control, buscó los recipientes más cercanos, sus invocadores. Don Ambrosio Figueroa, el arquitecto del horror, fue el primero en ser consumido. La piel de su rostro se tensó, se secó y se agrietó como un pergamino antiguo expuesto al fuego. En cuestión de segundos, envejeció siglos, su cuerpo convirtiéndose en un esqueleto cubierto de polvo que se derrumbó en un montón de huesos frágiles y túnicas vacías. Su búsqueda de un orden eterno lo había condenado a la entropía instantánea. Doña Elara, la fanática, sufrió un destino más poético y terrible. La energía la golpeó y, en lugar de envejecerla, la purificó según su propia y retorcida filosofía.
Su cuerpo se volvió translúcido, perdiendo color y sustancia, hasta convertirse en una estatua de cristal perfectamente transparente. Por un momento, se pudo ver su esqueleto, sus órganos, y luego, incluso eso se desvaneció, dejando solo una silueta humana de cristal que reflejaba las luces parpadeantes de la caverna, y en su interior, atrapado para siempre, su propio rostro, congelado en una expresión de horror y comprensión. Se había convertido en uno de sus propios artefactos. Ignacio, el sádico aprendiz, fue devorado por la energía que tanto anhelaba controlar. El metal líquido del suelo se abalanzó sobre él, trepando por sus piernas, cubriendo su cuerpo con una capa de plata negra y brillante. No gritó. Sus ojos se abrieron de par en par mientras se convertía en una estatua de metal retorcido, una efigie de agonía que capturaba para siempre su ambición y su fracaso. La reacción en cadena alcanzó a los espejos que recubrían las paredes. Uno por uno comenzaron a estallar. Con cada explosión, un susurro, un gemido de liberación llenaba el aire. Las almas atrapadas, finalmente libres de sus prisiones de cristal, no ascendieron al cielo en coros de ángeles. Simplemente se disiparon, como el humo de una vela apagada, regresando al gran ciclo de la existencia, finalmente en paz. La caverna, antes un coro de sufrimiento silencioso, quedó sumida en un silencio profundo y natural. Los autómatas, allá arriba en las casas de Puebla, se desplomaron en el acto, sus cuerpos finalmente liberados de la servidumbre antinatural, cayendo como marionetas a las que les han cortado los hilos. Fray Antonio, protegido del grueso de la explosión por el pedestal de obsidiana, se levantó, temblando. La joven del altar estaba a salvo, despertando como de un mal sueño. La caverna estaba en ruinas. De la familia Figueroa solo quedaban un montón de polvo, una estatua de cristal y una figura de metal grotesca. El mal había sido vencido. Pero Antonio sabía que la entidad, el dios del vacío, no había sido destruida. Solo había sido repelida, forzada a regresar a su letargo en las profundidades de la tierra, esperando a que otros ambiciosos o necios volvieran a llamarla. La creación de la historia oficial fue una obra maestra de encubrimiento, orquestada por Antonio y un aterrorizado pero agradecido obispo. La mansión Figueroa había sufrido un terrible incendio, causado por los vapores de los químicos que usaban en su taller. La familia entera había perecido en la tragedia. Los sirvientes, que se habían desplomado repentinamente, fueron declarados víctimas de una extraña enfermedad contagiosa propagada por el humo tóxico. La caverna fue sellada, no con un simple muro, sino con toneladas de concreto y bendiciones, borrada de todos los planos y de toda memoria oficial. Fray Antonio de Valdivia sobrevivió, pero el hombre que emergió de esa cripta no era el mismo que entró. Su fe en Dios permanecía, pero ahora estaba teñida por el conocimiento absoluto de los otros dioses, las otras oscuridades que acechan en las grietas del mundo. El peso de lo que había visto lo acompañaría por el resto de sus días, un reflejo oscuro en el fondo de su propia alma. Los siglos pasaron. La historia de la familia Figueroa se desvaneció de los anales oficiales, convirtiéndose en lo que las historias terribles a menudo se convierten, una leyenda local. La casona, reconstruida tras el incendio, ganó fama de estar embrujada. La gente de Puebla, durante generaciones, habló de la casa de los espejos rotos. Contaban historias de luces extrañas en las ventanas, de susurros en las noches sin viento, y sobre todo, de la sensación de ser observado por ojos invisibles.
Los nuevos dueños nunca permanecían mucho tiempo, quejándose de una tristeza opresiva que impregnaba la casa y de la extraña tendencia de todos los espejos a agrietarse sin motivo aparente. El eco del mal era persistente, una mancha psíquica en la tierra que se negaba a desaparecer por completo. ¿Y qué fue de Fray Antonio de Valdivia? No regresó a una vida tranquila de erudición. La confrontación con los Figueroa no fue un final, sino un comienzo. Dedicó el resto de su vida a ser un guardián silencioso. Usando su posición y la influencia del obispo de Puebla, fundó en secreto lo que llamó el Archivum Anomalia Extraordinaria, el Archivo de Anomalías Extraordinarias. No era una sociedad secreta de guerreros, sino una red de informantes y eruditos, sacerdotes, bibliotecarios. Incluso respetó y consultó a curanderos y sabios indígenas. Su misión era recopilar, investigar y contener conocimientos prohibidos. El Códice de Itzlacoleuqui se convirtió en la primera pieza de su colección, encerrado en una caja de plomo y sal, junto con el diario del padre Guillermo y su propio informe detallado de los eventos, escrito en una clave que mezclaba latín, griego y náhuatl. Dejó un legado no de armas, sino de conocimiento, una advertencia para las generaciones futuras de que el universo era mucho más extraño y peligroso de lo que la teología o la ciencia se atrevían a admitir. Pero la oscuridad tiene una forma de sobrevivir, de encontrar nuevas grietas por las que filtrarse. El mal raramente es aniquilado por completo. A menudo, una semilla sobrevive a la quema del campo. En el informe final de Fray Antonio, hay una nota a pie de página, casi una ocurrencia tardía, escrita con una mano que delata su agotamiento y trauma. Un detalle que en su momento pareció insignificante. La hija de los Figueroa, Catalina, la silenciosa y etérea joven que parecía conversar con los reflejos. En el momento del incendio, no se encontraba en Puebla. Los registros mostraban que había partido 2 semanas antes en un barco hacia España, supuestamente para ingresar en un convento en Sevilla. Se asumió que estaba a salvo, ajena al mal de su familia. Años después de la muerte de Fray Antonio, uno de sus sucesores en el Archivum Anomalia recibió una carta de un colega en Madrid, fechada en 1789. La carta hablaba con entusiasmo de una nueva artesana que estaba causando sensación en la corte del rey Carlos IV. Una misteriosa y brillante fabricante de espejos cuyo trabajo era de una belleza sin igual. Sus espejos, se decía, tenían la asombrosa cualidad de hacer que cualquiera que se reflejara en ellos pareciera más joven, más vital, más perfecto. Su nombre era Catalina Figueroa, y el corresponsal terminaba la carta con una nota inquietante. Su éxito es notable, pero hay un rumor extraño que la acompaña. Uno de sus clientes más recientes, el duque de Alba, ha comentado lo complacido que está con su nuevo ayuda de cámara, un hombre que antes era conocido por su insolencia y pereza, y que, tras la llegada de un nuevo y magnífico espejo a sus aposentos, se ha vuelto, en palabras del propio duque, milagrosamente dócil y obediente. La amenaza no había muerto en el fuego de Puebla, simplemente había cruzado el océano. Si esta historia te ha helado la sangre y te ha hecho mirar 2 veces tu propio reflejo, compártela. Dale a me gusta para que el algoritmo no entierre estos secretos. Y lo más importante, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque los horrores de la historia son un libro interminable, y los secretos más oscuros aún esperan ser revelados.
Nos vemos en la próxima crónica. La próxima crónica. La próxima